la nueva reforma laboral. Una nueva bendición para los patronos, una nueva pesadilla, no sabemos. La Junta de Control Fiscal está un poquito disgustado con la aprobación de esa nueva ley, pero lo que sí sabemos es que nosotros que tenemos pequeñas o medianas empresas, que somos patronos, tenemos que hacer nuestros ajustes, tenemos que trabajar y tenemos que implementar el Estado de Derecho actual, que es la nueva reforma laboral. Para eso tenemos un invitado muy especial, un colaborador del canal, el CPA y abogado Ricardo Guzmán López de Victoria. Saludos, Ricardo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quería tocar contigo un tema, entiendo que medular, esta nueva reforma laboral y cómo nos afecta a nosotras, las pequeñas y medianas empresas aquí en Puerto Rico. Y quién mejor que tú, que tienes una práctica dedicada al derecho laboral, aparte de ser contador público autorizado, para que nos arrojes luz sobre esta nueva, no sé si bendición o pesadilla, solo sabremos después de terminar el podcast. Saludos, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos, Néstor. Un placer compartir contigo y saludos también a nuestros radioescuchas o cibernautas o no sé cómo se llame las personas que escuchan los podcasts, pero saludos a todos ellos. Sí, mira, a finales de junio se enmendó nuevamente nuestro código laboral para atemperar las disposiciones de ese código. Pues lo que el legislador de este cuatrenio entiende que deben ser las medidas que rijan la relación de empleo entre un patrono y sus empleados en el sector privado. Bien, como parte de esos cambios, pues hubo ciertamente impactos en el área de vacaciones y enfermedad, en el área del bono Navidad y en el área de despido y otra serie, ¿verdad?, de cambios que estaremos discutiendo contigo, ¿verdad?, durante los próximos días, por lo menos aquellos que son los más relevantes. Es importante recordar que esta ley básicamente elimina muchas de las disposiciones que fueron introducidas por la Ley 4 del 2017, que fue la reforma laboral, ¿verdad?, de la administración de Rosselló. La Junta de Control Fiscal no está muy contenta con esta nueva reforma, porque entiende que esta nueva reforma desincentiva la inversión de capital extranjero. Y ya en varias ocasiones, incluyendo tan recientemente como la mañana de hoy, se han comunicado, ¿verdad?, con el gobierno de Puerto Rico para dejarles saber que, de acuerdo a su parecer, esta ley es contraria al plan fiscal y por consiguiente no debería ser implementada. El gobierno, en todos los acercamientos que ha hecho la Junta de Control Fiscal, el gobierno pues le ha dejado saber que pues la intención del gobierno es implementar la ley y que pues el gobierno local no entiende que exista tal daño al plan fiscal según lo propone o lo entiende la Junta. Esta ley cobró vigencia para las empresas que no son pymes a finales de julio de este año. Y para las empresas que son pymes cobrará vigencia el 18 de septiembre de este año, o sea, de aquí básicamente unas semanas. Y entonces, ¿qué ocurre? En la medida en que la Junta de Control Fiscal tenga la intención de, en efecto, radicar un recurso en tribunal, pues habría que ver si ese recurso primero prospera, ¿verdad? Y entonces, pues sería un recurso interdicto mediante el cual se paralizaría la implementación de la ley hasta tanto pues se determine si en efecto esta ley tiene, ¿verdad? O tiene el potencial de ocasionar el daño al plan fiscal que la Junta de Control, que la Junta de Control está planteando. La Junta de Control Fiscal, de hecho, está invicta en asuntos, ¿verdad?, de impugnaciones de piezas legislativas.
creo que han ganado como 10 corridos, pero aquí tienen un issue un poquito distinto, porque en todas las otras ocasiones donde la Junta de Control Fiscal ha impugnado legislación, siempre ha habido un impacto directo en el fondo general o en algún fondo de retiro particular, siempre ha sido un impacto directo. Ese no es el caso aquí. Aquí lo que la Junta de Control Fiscal está diciendo es que ellos están en contra de la implementación de esta ley porque ellos entienden que al implementar esta ley se va a desincentivar la inversión extranjera y eso a la larga tendrá un impacto, ¿verdad?, en los recaudos del país. Correcto. Así que hay que brincar varias piedras, ¿verdad?, para llegar a la interferencia indebida, ¿verdad?, que la Junta de Control Fiscal está planteando. No es una relación directa entre esta ley y el daño, ¿verdad?, que ellos están levantando. Así que habrá que ver si ese impacto indirecto es suficiente para que el Tribunal Federal pues les compre su argumento y paralice esta ley. Pero mientras eso no ocurra, de hecho al día de hoy, de nuevo, ni siquiera se ha radicado nada del tribunal. Mientras eso no ocurra, pues nosotros, ¿verdad?, los CPAs y los abogados y los pequeños y medianos comerciantes, tenemos que estar al tanto de los cambios en el Código Laboral, porque la vigencia pues no va a esperar, ¿verdad?, a lo que pasa en el tribunal. Esta vigencia de nuevo ya le aplica a aquellas compañías que no son pymes y a las compañías pymes le aplicará próximamente, a menos que de nuevo ocurra alguna acción judicial. De ocurrir alguna acción judicial, pues estaremos aquí con Néstor, obviamente, compartiendo los pormenores del impacto de esa acción judicial y entonces cómo se afectaría la reforma. Pero mientras eso no ocurre, pues de nuevo, es importante tomar en cuenta estas medidas y para ir haciendo, ¿verdad?, espacio, ir tomando las medidas cautelares que hagan falta para poder cumplir con estas nuevas disposiciones. ¿Y cuál es el estado de derecho actual? El estado de derecho actual es el impuesto por la Ley 42 del 2022. Y ese estado de derecho actual cobra vigencia en dos fases. La primera fase cobró vigencia el 22 de julio de este año. Y es la fase que le aplica a todas las compañías que no son pymes. O sea, que venden más de 10 millones y tienen más de 50 empleados. Eso es una compañía que no es pymes para fines de esta ley. Ahora bien, la vigencia para las compañías que son pymes, o sea, venden menos de 10 millones y tienen menos de 50 empleados, esas compañías, la vigencia de esta ley les aplicará a partir del 18 de septiembre. ¿Okay? Una vez lleguemos a esa fecha, sin que haya sido impugnado, ¿verdad?, el proceso de validación, de implementación, pues esta ley entonces se convertirá en the law of the land, en la ley que rige y que enmienda las disposiciones del Código Laboral, moving forward para todos los patronos de empresas privadas en Puerto Rico. Al día de hoy siguen habiendo ciertas disposiciones de la Ley 4 del 2017 que todavía se mantienen vigentes, pero que una vez nuevamente cobre vigencia completa la nueva reforma laboral, pues entonces esas disposiciones que al día de hoy siguen vigentes, pues irán pasando, ¿verdad?, a mejor vida. Una de esas, por ejemplo, cuando discutamos el tema del periodo probatorio, veremos que el periodo probatorio de la Ley 4 sigue vigente hasta tanto pues culmine ese periodo probatorio para los empleados que les está aplicando al día de hoy. Pero antes de llegar allá, vamos a hablar primero de vacaciones y enfermedad. Porque vacaciones y enfermedad se ha ido complicando con el tiempo. Antes era bien sencillo. Y recuerden que la ley 180, que es una ley del 1998, que es la ley que regula la acumulación de vacaciones y enfermedad, no le aplica a empleados exentos, solamente le aplica a empleados por hora. Siempre habrá aclaración. Las licencias de acumulación en casos de empleados exentos quedan a discreción del empleado y del patrono mediante acuerdo contractual. ¿Okay? La ley 180 específicamente excluye su aplicación a empleados exentos. Solamente le aplica esta ley a empleados que son por hora. ¿Bien?
En el caso de los empleados exentos, de nuevo, la ley parte de la premisa de que esos empleados tienen la capacidad de sentarse con su patrono y negociar las condiciones de empleo, incluyendo los beneficios marginales como son pues las vacaciones y la enfermedad. En teoría, un patrono pudiera decirle a un candidato a empleo exento, mira, tú te vas a ganar tanto de salario mensual y no tienes en este empleo ni vacaciones ni enfermedad. En teoría esto pudiera pasar y no estaría violando ninguna ley. Okay. Claro, en la práctica eso no pasa porque el patrono que diga eso o que haga una oferta como esta, pues no tendrá empleado exento. O sea que es un issue de mercado, ¿verdad? Pero no existe ley en Puerto Rico que regule las vacaciones de enfermedad en caso de empleados exentos. ¿Okay? Eso es bueno aclararlo de entrada. Ahora bien, en caso de empleados por hora, lo que la ley 180 disponía hasta el 2017 era que todo empleado que trabajara en un mes al menos 115 horas iba a acumular 1.25 días de vacaciones y un día de enfermedad. Y eso era bien sencillo, era bien straightforward. Y por casi 20 años fue básicamente del law of the land. ¿Qué pasa? En el 2017, por la ley 4, eso cambia. Y lo primero que ocurre es que la ley 4 aumenta el umbral para la acumulación del beneficio de 115 horas a 130. ¿Okay? Y ese aumento a 130 horas determinó el Departamento del Trabajo posteriormente, le aplicó básicamente a empleados pre-reforma y a empleados post-reforma, siempre y cuando, ¿verdad?, hubiera un taller mixto con empleados pre y post-reforma. Así que se aumenta entonces el umbral a 130 horas y además de eso, la ley 4 del 17 crea un esquema de acumulación de vacaciones un poco complicado porque creó esa escalera que ustedes ven ahí en donde, a la izquierda, en donde ya no era tan sencillo como cumplir con las horas, sino que ahora la acumulación también iba a depender de la cantidad de tiempo en el empleo del empleado. Si el empleado solamente estaba en su primer año de empleo, ese empleado solamente iba a acumular medio día de vacaciones por cada mes que hubiera trabajado, 130 horas. Iba subiendo esa escalera, ¿verdad? Según subieron los escalones. Y del segundo al quinto año la acumulación era de 3/4 de día, así sucesivamente, hasta que para que ese empleado acumulara lo mismo que el empleado pre-reforma que tenía a su lado, tenía que trabajar 15 años para poder entonces aspirar a una acumulación de 1.25 días. Que por cierto, de nuevo, es lo que estaba acumulando el empleado que había entrado a trabajar antes de la reforma del 17 y continuaba acumulándolo porque la ley contiene un gran grandfather clause. En términos de enfermedad, se mantuvo el día por mes, pero de nuevo, ahora el mes tenía que trabajar 130 horas para acumulación. La ley 4 también introduce una figura que no estaba contemplada anteriormente para fines de acumulación, que es el patrono con 2 empleados o menos. Y dispone que en el caso de estos patronos, a modo de darle, ¿verdad?, un respiro, la acumulación de vacaciones iba a ser de solamente medio día de vacaciones al mes y la de enfermedad se mantenía en un día. Pero la idea era, ¿verdad?, de mantener una acumulación de vacaciones más económica para el patrono, tomando en cuenta que este es un pequeño patrono, ¿verdad?, posiblemente una microempresa o una empresa con limitados recursos. Este esquema cambia dramáticamente con la nueva reforma laboral, con la ley 41 del 2022. Y por eso es que tiene ahí, ¿verdad?, el símbolo de GoBuster, porque ya eso al día de hoy, pues, no es lo que estará aplicando una vez entre en vigencia la ley 41. Ahora tenemos este esquema que introduce, ¿verdad?, unos cambios interesantes a la ecuación. Lo primero que hace es que crea la figura de un part-timer
que acumula vacaciones de enfermedad. Eso antes no existía. De hecho, la figura del part-timer es part-timer porque no acumula ni vacaciones de enfermedad antes de esta ley, ¿verdad? O sea, lo que es un part-timer no está definido en ningún sitio. No hay ninguna ley en Puerto Rico que defina qué es esa figura. Pero tradicionalmente se definía o se entendía que un part-timer era aquel empleado que no cumplía con el umbral de horas para acumular esta licencia. Eso cambia ahora con la ley 41, porque la ley 41 le concede a ese empleado part-timer que trabaja entre 20 y 114 horas al mes, le concede medio día de acumulación de vacaciones y medio día de acumulación de enfermedad. ¿Bien? El Departamento del Trabajo hizo unas aclaraciones posteriormente que la vamos a ver ya mismito, pero por ahí va la cosa. Lo otro que hace la ley 41 es que, si se fijan, regresa al esquema que había antes de la ley 4 del 17 y reduce el umbral a las 115 horas que estábamos acostumbrados antes de la ley 4 y uniforma entonces la acumulación a un 1.25 días de vacaciones y un día de enfermedad. Esto le va a aplicar a todo el mundo across the board. Elimina el hecho de los carriles y de las diferentes acumulaciones, que era un dolor de cabeza para fines del patrono en términos de la administración. Yo tengo muchos clientes que me llamaron y mira, yo prefiero dejar la acumulación que tenía antes en lugar de meterme a administrar esta complicación. Y eso era perfectamente legítimo en la medida que tú le das más derechos al empleado de lo que la ley contempla, pues no hay ningún problema. Estos cambios de la ley 41 ciertamente simplifican la complicación que trabaja la mesa la ley 4 del 17, pero entonces de nuevo crea una figura de part-timer con derecho a acumulación que no existía antes. En el caso de los patronos con 2 empleados o menos, la ley 41 mantiene esa figura activa, pero entonces le introduce de nuevo la posibilidad o la obligación de acumularle vacaciones y enfermedad a los part-timers, en este caso a razón de un cuarto de día por mes y medio día de enfermedad si trabajan entre 20 y 114 horas al mes. Y para aquellos empleados que trabajan por 115 horas, pues entonces estos patronos con 2 empleados de menos tendrán que pagar esa acumulación a razón de 0.5 días de vacaciones por mes y de un día por enfermedad. Néstor, ¿hasta aquí me está siguiendo? Sí, viendo esto es un panorama crítico para la industria, se me ocurre así, retail, la industria de restaurantes que se alimenta básicamente de muchos empleados part-time, estudiantes, que ese es su trabajito, ¿verdad? Para la gasolina Sí. y los libritos y eso. Esto, que tú sepas, ¿hay algún estudio del impacto económico en esas dos industrias, un supermercado, restaurante, Mira, retail? Porque yo lo veo aquí rápido sin sacar números, es un impacto fuerte. sí, para esas industrias que dependen de mano de obra a tiempo parcial, como tú bien mencionas, usualmente retails y las industrias de restaurantes fast food, este costo, estos cambios implican un aumento de costo significativo en nómina. Unas acumulaciones de vacaciones y enfermedad pues, que no estaban en el panorama hasta que esta ley se aprueba. Y ciertamente pues le complica el panorama a estas industrias que sabemos que tienen un margen de por sí que es bastante finito. Me pregunta si hubo un estudio económico. Yo no estoy al tanto de que haya habido ningún estudio económico en la aprobación de esta ley. Yo no estuve involucrado directamente en el trámite legislativo y a nivel ejecutivo que culminó en esta ley, pero sí estuve directamente involucrado en el trámite que culminó en la ley de salario mínimo que fue aprobada el año pasado. Y si ese es un indicio,
en aquel caso, hace un año atrás, no existía ni un solo estudio económico, ni uno solo de todos los que se analizaron, que indicara que el aumento en salario mínimo era viable desde una perspectiva económica. Todos los estudios que se trajeron a la mesa decían que no era el momento oportuno para hacer eso. Sin embargo, sabemos que pues, se implementó un aumento de salario mínimo, muy a pesar, de hecho, de los esfuerzos de este servidor, que fue parte, ¿verdad?, del comité asesor del gobernador, que estuvo trabajando con ese asunto. Así que, siendo ese el caso, yo partiría de la premisa de que en esta ocasión tampoco hubo ningún estudio económico que analizara o que validara las consecuencias de estos números, y que si hubo algún estudio económico, ese estudio económico decía, ¿verdad?, con mucha seguridad, decía que este cambio sería nefasto para ciertas industrias en particular. Y Tenemos en nuestro país. hay otra área que me preocupa. Digo, el costo siempre preocupa, ¿verdad? Pero hay una parte administrativa de timekeeping a nivel de programas, plataformas, software para poder administrar esto. Si ya Sí, era difícil con la que había, porque sabemos que la mayoría de los programas enlatados que se usan no en Puerto Rico contemplan. no proveen para eso, menos para esta nueva ley. Sí, así es. Los programas enlatados, como tú dices, pues no proveen para realizar los ajustes que hacen falta hacer en pago de nóminas en Puerto Rico, que conlleva una serie de licencias y de acumulaciones que en Estados Unidos no existen. Así que sí, de entrada, eso es un reto. Aquí sabemos que hay, ¿verdad?, compañías de nómina que tienen sus software locales, ¿verdad? Y han sido muy eficientes en mantener, ¿verdad?, sus programas al día, pero sí, esa no es la norma. Si usted compra un programa enlatado para llevar su nómina, sepa que va a tener una serie de problemas, porque estas acumulaciones no hay manera de que los softwares, ¿verdad?, de cajita la entiendan o se puedan programar para fines de la administración de ellas. Obliga entonces a los patronos, por lo menos a los que tienen un poco más de recursos para hacerlo, a invertir entonces en un tercero que les haga la función, o en un programa local, ¿verdad?, que obviamente es más caro que uno necesita, que pueda entonces cumplir con facilitar el trámite de cumplimiento. Y el issue de esto, Néstor, es que habrá un gran número de patronos que no cuenta con esos recursos y simplemente pues estará haciendo las tripas corazones para no violar estas leyes. Y cuando algún patrón, cuando algún empleado le reclame, pues tendrá ciertamente un problema, porque pues tendrá que levantar las manos ante la ausencia, ¿verdad?, de recursos para implementar programas y softwares que le ayuden con esto. ¿Estás de acuerdo con tu preocupación? Nosotros aquí en el canal vamos a coordinar con un proveedor de nómina que ya sé que hizo todos los ajustes en su programación y ya cumple con, ¿verdad?, con estos nuevos parámetros. Así que hay que estar pendiente a uno de los próximos episodios donde vamos a hablar no de la ley, sino de cómo implementar la ley a nivel de patrono, a nivel en realidad, la persona que se Sí, siente entra a la nómina y hace los cómputos. ese podcast estaría muy interesante. Conozco de quién me estás hablando, Digo, y lo hemos podemos hablado del decir, es tema en amigo varias del canal, ocasiones. es Caribbean Payroll Sí, sí, Center, así que lo podemos claro. decir sin problema. Y hemos hablado en varias ocasiones del tema, oye, si te parece, me integro yo a ese podcast y pues Seguro, aporto, ¿verdad?, a la discusión desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Y los ejemplos que uno tiene, ¿verdad?, del día a día, de cómo se correcto. complica el asunto. Bueno, pues seguimos con las licencias.
Entonces, ok, estábamos aquí, ¿verdad? Les acabo de hablar de estos cambios. Cuando esta ley de nuevo introduce la figura del part-timer que acumula licencia, surgieron una serie de preguntas porque pues se crea una laguna en la ley, porque esto en realidad de nuevo es una figura nueva. Y como ustedes saben, hay part-timers que pues a veces me trabajan 5 horas una semana y me trabajan 10 la otra, me pueden trabajar tal vez 25 la siguiente, y hay unas fluctuaciones grandes en ciertos part-timers porque son part-timers que yo uso, ¿verdad? Para tapar boquetes que surgen en el itinerario en caso de emergencia, o sea, no son, ¿verdad? No tienen horarios fijos. Y entonces eso creó duda con relación a cómo se iba a implementar esta nueva licencia para los part-timers. El Departamento del Trabajo hace más o menos un mes atrás emite una opinión del secretario del Trabajo donde aclara, ¿verdad?, que según ellos entienden, para que el part-timer tenga derecho a acumular, ese part-timer debe trabajar por lo menos 20 horas en cada semana del mes para adquirir, ¿verdad? Para cumplir con el umbral de acumulación. Bien. Entonces, esto, y yo quiero estar claro con esto porque esto no es lo que dice la ley, esto es lo que dice el secretario del Trabajo. El secretario del Trabajo, al igual que el secretario de Hacienda, no tiene la facultad de legislar. Pero ante la aparente laguna en legislación, pues ciertamente el Departamento del Trabajo tiene facultad para interpretar y proveer, ¿verdad?, guidance en términos, ¿verdad?, de lo que ellos entienden quiere decir la ley. Esta determinación del Departamento del Trabajo puede ser impugnada mañana en un tribunal. Pero mientras eso no ocurra, pues es lo que tenemos al día de hoy a fines de guía en términos de cómo lo implementamos. Acá uno del lado del patrono pues, piensa que con esta herramienta que el Departamento del Trabajo me está dando, yo puedo entonces jugar un poco con el asunto y siempre que yo tenga mis itinerarios cuadrados de tal manera que pues esos empleados part-timers una de las semanas al mes pues no me cumplan con las 20 horas trabajadas y tengan, qué sé yo, 18, 19 horas. Pues yo entonces, patrono pequeño, pues tengo alguna manera, ¿verdad?, de jugar con esto y de liberarme de la acumulación en meses difíciles, ¿verdad? Pero de nuevo, como tú dijiste, requiere, ¿verdad?, la implementación de un sistema de administración efectivo para poder darle seguimiento a los empleados y saber cuántas horas hay ¿verdad?, y cuáles empleados. Yo necesito que esta semana me trabajen menos de 20 para yo no incurrir entonces en el costo adicional de la acumulación de vacaciones de enfermedad. Sí, eso lo van a impugnar. Eso es que se presta a eso mismo. Trabajas 30 o 20 horas, 22 horas y en la última semana del mes, pues trabajas menos, no llegas a las Te 115. doy 18 y ya, y me liberé. Exacto. Y esto, obviamente, esa no fue la intención legislativa. Así que sí, o sea, y vamos, al Departamento del Trabajo le impugnan todos los días. Yo he estado en varias ocasiones en casos contra el Departamento del Trabajo, en situaciones similares, pero con el bono de Navidad. Con Navidad hubo un momento, eso se corrigió con la ley de 4 al 17, pero antes de eso, la ley lo único que decía era que si tú ibas a pedir una exención del bono, tú tenías que radicar en el Departamento del Trabajo un estado certificado por un CPA. No te definía si el estado era revisado, auditado o compilado. Así que de acuerdo a la ley, con un mero compilado, tú estabas en cumplimiento. El Departamento del Trabajo, seguramente, ¿verdad?, se enteraron de que un compilation no implica atestación ninguno. Y mediante reglamento, ellos exigían que fuera o revisión o auditoría. Pues ciertamente esa determinación se impugnó
en muchas ocasiones, yo le impugné personalmente en 2 ocasiones que recuerdo, y se ganaba el caso. O sea, el tribunal automáticamente concedía, ¿verdad? La petición del demandante, porque era evidente, ¿verdad?, que era un intento de legislar desde el Poder Ejecutivo. Claro, en esos casos, igual que hace el Departamento de Hacienda, muy inteligentemente, cada vez que a nivel de administración de agencia se pierde uno de estos casos en instancia, ellos ni piensan en subirlo a foros apelativos porque no quieren hacer estos dichos, ¿verdad? Un precedente que les prive a ellos en el futuro a hacer, pues, el mismo tipo, ¿verdad?, de regla administrativa. Bueno, me da un pie forzado para decirte que hagamos un episodio del bono solamente. Sí, tenemos por ahí también un episodio del bono solamente, por Pues, los cambios que introdujo, ¿verdad?, la ley 41, que sí, que no son muchos, pero son interesantes y hay unos ajustes importantes que tenemos que hacer. Aparte de que ya tú sabes que el próximo mes vence el año provisto por la ley del bono Navidad, que corre de octubre a septiembre, correcto. a fines de acumulación, así que ya estamos básicamente en periodo de bono Navidad, y tenemos hasta el 30 de noviembre para radicar extensión de bono, así que podemos hablar de eso ya prontito porque es un tema que será hot topic próximamente. Perfecto. Bueno, Eh, quería comentar también sobre el tema, ¿verdad?, de las vacaciones de enfermedad. Algo que me pareció curioso porque, y algo que yo creo que los patronos deben estar pendientes, porque antes, o sea, antes de la vigencia de la ley 41, la ley requería que si el patrono le iba a liquidar la licencia de vacaciones acumuladas de empleados, que pudiera liquidar esa licencia de manera parcial siempre y cuando dejara 10 días de reserva acumulada. ¿Sí? Así que el empleado podía pedir liquidación, y cuando digo liquidación no digo coger vacaciones, son cosas distintas, ¿ok? Si el empleado sacó vacaciones, el empleado se va de vacaciones, pero el empleado tiene la potestad de pedir liquidación y seguir trabajando. ¿Sí? O sea, en este caso no se beneficia del tiempo libre, pero sí, ¿verdad?, del dinero liquidado, de esa acumulación. Pues la ley siempre permitió eso, pero tenía, ¿verdad?, la limitación de que, oye, puedes liquidar, pero me tienes que dar 10 días de reserva, obviamente con la clara intención de que esa reserva estuviera disponible en caso de alguna emergencia, ¿verdad?, no prevista, alguna situación particular que surgiera, y entonces ese empleado tuviera esa reserva disponible. ¿Qué ocurre? La nueva reforma elimina ese requisito de mantener reserva. Lo que quiere decir que al día de hoy, entonces, una vez entre en vigencia completa la ley 41, el empleado puede pedir la liquidación total de su licencia por vacaciones y el patrono pues tiene que, ¿verdad?, liquidarla. Y a mí lo que me preocupa con esto, Néstor, es que ya yo lo veo venir, ¿verdad?, que el empleado X te va a pedir esta semana que le liquides toda su acumulación, y la semana que viene le va a hacer falta por alguna situación particular que le surja días libres del trabajo y no tiene acumulación. Ah, es que mira, jefe, es que resulta que se me dañó la nevera y van hoy a cambiarla. Ah, mire, jefe, que es que voy a tener que pintar la casa o está filtrando agua al techo, voy a tener que quedarme un par de días en casa sellándolo. Ajá, ¿con qué acumulación? La liquidaste la semana pasada. Así que el patrono tiene entonces en ese caso la opción de decirle, bueno, pues perfecto, te puedes ir
esos par de días sin licencia. O sea, no te voy a pagar esos otros días. Estamos hablando de empleados por hora, vamos a estar claros. Eso yo no lo puedo hacer completo. Pero lo que sé que va a ocurrir, pues conozco al patrono mediano y pequeño y conozco a mis clientes, es que los patronos medianos y pequeños van a empezar a ¿qué? A adelantarle acumulación de vacaciones. Y eso es un juego siempre peligroso porque, pues, por lo general, en esos préstamos de acumulaciones, ¿verdad? Donde el patrón dice, bueno, pues está bien, pues sabes que vas a coger el mes que viene. El empleado se termina yendo y el patrón se queda enganchado con una acumulación adelantada que no va a poder recuperar. Y eso lo veo venir y veo ese asunto a una milla de distancia. Una pregunta que me hacen mucho en la oficina es cómo o a qué rate yo liquido las vacaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que empezamos en enero, vamos a olvidarnos, ¿verdad? Si es un día y medio, no, un día y cuarto. Yo estaba a un rate de $10 por hora, acumulé X horas, ¿verdad? 10 horas, por decir un número. En el próximo año me aumentan el salario y acumulo a $11. Y el tercer año estoy a $12. Y ese tercer año yo quiero irme de vacaciones o que me liquiden una cantidad. ¿A qué rate? ¿A 10, a 11, a $12? En este caso, de ser este empleado ficticio, ¿a qué rate yo liquido? Yo liquido vacaciones al rate que tiene el empleado al momento en que yo pago la liquidación. ¿Okay? Siempre y cuando ese rate no sea menor al rate que existía cuando el empleado acumuló la licencia. O sea, si cuando el empleado acumuló la licencia, como tú me dices en tu ejemplo, su rate era $10 por hora. Bueno, pues de aquí a año y medio, cuando yo la liquide, si de aquí a año y medio él está en $11, pues yo se la liquido a 11. Pero si por alguna razón, usualmente económica, el patrón tuvo que hacer recorte, ¿verdad? Y bajó su nómina, hizo reducciones de salario. Y un año y medio después ese empleado está a $9. La ley me prohíbe que yo le liquide esa acumulación al empleado a un rate menor del que él la acumuló. Así que tendría yo que en ese caso pagársela a $10, no a los 9 que estaría cobrando. ¿Bien? Ok. Eso es lo que la ley. Esa es una duda todos los días, llega a la oficina. Sí. Y ese es o sea, eso es lo que la ley dispone. Okay. Igual, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? O sea, vamos, esto es un hecho que pasa con los part-timers. O con empleados, ¿verdad? Que están ahí borderline entre el part-timers y ser full-timers. Cuando el empleado trabaja 8 horas al día, pues no hay ningún problema, se facilita la acumulación. Pero ¿cuántas horas tiene el día acumulado de un empleado cuya hora fluctúan? Ok, sí. Porque de nuevo, cuando es full time es fácil, pero si tenemos un empleado que me trabajó una semana 25 horas y la otra 30 y la otra 15 y la otra 22, ok, ¿cómo yo entonces acumulo en ese día el 1.25 de ese día de vacaciones de ese mes, asumiendo que fuera pasó haciendo 15 horas? ¿Cuántas horas tiene ese día en ese mes? Bueno, pero lo que dice la ley es que yo voy a promediar entonces las horas trabajadas en ese mes y la cantidad promedio de horas trabajadas en ese mes va a ser la cantidad de horas que contiene el día acumulado en ese mes. Y puede obviamente variar de mes a mes. Por eso es que por lo general las acumulaciones se hacen en horas y no en días, porque puede ir variando, ¿verdad?, las horas de algunos empleados de mes a mes. Así que sí, ese issue yo también lo veo en la oficina con frecuencia, ¿verdad? Con empleados que fluctúan horas y siempre me traen la pregunta de que, ok, pero ¿cómo? La hora de él es de 8 horas, el día de él es de 8 horas o es de menos. Esa pregunta la veo con frecuencia.
Sí, porque la acumulación es 1 punto algo días. Y ese Sí, día es exactamente, el que tenemos que determinar cuántas horas tiene ese exactamente, día. exactamente. Si es vacaciones, por ejemplo, bajo la nueva ley 41, pues es 1.25, ¿verdad? Seguro, En caso cuando el empleado trabaja más de 115 horas. Ok, pero ese 1.25, ¿cuántas horas tiene? correcto. Y ahí es que entonces entra, ¿verdad? Lo que les acabo de comentar. Recordemos, ¿verdad? A modo, porque la ley 41 arrastra con un gran father clause que viene en la ley desde el 98. La ley 41, y esto me pasaba también con la ley 4, que había gente que le daba trabajo entender eso. La ley 41, al igual que la ley 4, no es una ley en sí misma. Es básicamente una ley que contiene un catálogo de enmiendas que enmiendan diferentes leyes dentro del Código Laboral. El Código Laboral 29 letras, esto que está por aquí, ¿verdad? Esta es, ¿verdad? Pues en este libro, pues se condensan toda la legislación laboral en Puerto Rico, ¿verdad? Y estas leyes, ¿verdad? De reforma, como la 4 y ahora la 41, pues, pues enmiendan leyes que ya están dentro de este código. Por eso es que, por ejemplo, les hablo de la ley 180. Bueno, la ley 180 es una de las leyes que enmendó la ley 41, que había sido enmendada por la ley 4. Pero a veces crea confusión, he dicho, ¿verdad? Pero me estás hablando de la ley 4, me estás hablando de la ley 41, de la 180. Bueno, te estoy hablando de las tres. Pues que la ley es la 180, pero fue enmendada por la ley 4 y a su vez por la ley 41. Y en el caso particular de vacaciones de enfermedad, desde el 98, porque antes de que se legislara la ley 180, el panorama de acumulaciones de vacaciones de enfermedad en Puerto Rico era complicado, porque no había uniformidad de industria a industria. Lo que había era una serie de decretos mandatorios que se aplicaban a diferentes industrias. En Puerto Rico llegaba a haber, creo que 93 o 94 decretos mandatorios distintos, cada uno de ellos aplicado a determinadas industrias y cada uno de ellos con acumulaciones distintas, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad productiva de la industria. Esos decretos mandatorios, de nuevo, contenían diferentes acumulaciones para fines de vacaciones y enfermedad y ocasionaba un caos. Era un caos ir al Departamento del Trabajo a trabajar con estos asuntos cada vez que había alguna controversia, porque administrar 93 decretos mandatorios con 93 maneras distintas de hacer las cosas, pero ustedes se imaginan, ¿verdad?, que no era tarea sencilla. La ley 1080 del 98 llega en parte con la intención de uniformar eso. Y es la ley que, como les comenté, crea de manera uniforme la acumulación de 1.25 días si se trabajaron 115 horas. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Esa ley decía, contenía un gran clause para aquellos empleados que tenían acumulaciones mayores por virtud de los decretos mandatorios que le aplicaban a los empleados en particular. Y le decía que si tu empleado tenías en la industria un decreto mandatorio que proveía beneficios mayores a los que contenía la ley 180, que tú ibas a retener esos beneficios mientras estuvieras trabajando, ¿verdad?, para ese patrón. Esos beneficios se perderían, ¿verdad?, a la medida que tú cambiabas de empleo o te retirabas, ¿verdad?, o te ibas del trabajo. Decía el gran Father Clause que en el caso de las acumulaciones, aquellas industrias que contemplaban acumulaciones menores a las contempladas en la ley se irían adaptando poco a poco a los parámetros dispuestos por la ley 180. Yo tuve una consulta los otros días, porque esto es un tema recurrente, y la realidad es que el lenguaje que está contemplado en esa parte de la ley da a entender
que quien hace ese ajuste no es el patrono motu propio, sino que es alguna agencia de gobierno, pensaría el Departamento de Trabajo, que a quien le correspondería hacer el ajuste ese paulatino que mencionaba la ley. Pero eso nunca ha ocurrido. Sé que al día de hoy siguen habiendo industrias, la construcción es una de ellas, por ejemplo, donde a pesar de que la ley 180, según enmendada por la ley 4, la ley 41, porque ninguna de las dos cambió esto, hay un missed opportunity, o sea, estamos hablando de reformas laborales, pues oye, ¿qué tal si arreglas esto con un problema? En términos, ¿verdad?, de cuál es la aplicación que la convención que aplica, llevamos 20 años en el asunto y no estamos claros. Pues eso, ni la ley 417 ni esta lo atendieron. Así que seguimos estando en esa laguna. Y luego, al día de hoy, pues, por ejemplo, la industria de construcción sigue pagando una acumulación inferior a lo que contempla la 180, amparándose, que mira, pero es que ahí dice que sí, esto se va a adaptar poco a poco, pero no soy yo que lo adapta el gobierno. Y como el gobierno no ha hecho ningún, en 20 años no lo ha hecho, pues yo sigo pagando lo mismo. Así que, nada, te comento eso porque es interesante, y es posible que existe una industria, ¿verdad?, con una acumulación menor, pues ¿verdad?, ya sabe por qué. Es que este tema de Grandfather Clause, pues no fue atendido como se supone. ¿Bien? Bueno, pues yo creo que yo no sé si yo no sé si este episodio le da buenas noticias a nuestro, ¿verdad? A nuestro público o le da algo más que preocuparse, pero definitivamente esto no es algo para tomar a la ligera. Esto tiene un impacto económico ya. Y para las pymes me dijiste que comienza en septiembre. En septiembre 18 y otro issue que trae esta ley es que la ley 4 había reducido los periodos prescriptivos a un año, que es básicamente el mismo término que tiene una acción en daño, ¿verdad? La ley 41 aumenta ese término prescriptivo a 3 años, que era el periodo que había antes del 2017. Sí. Así que ahora el empleado tiene, ¿verdad?, hasta 3 años para sentarse a pensar si te va a demandar. Lo que, ¿verdad?, le la responsabilidad no solamente de la administración, sino de asegurarse de que sus récords están al día y están bien preservados, porque, oye, tienes 3 años para que te demanden y te toca a ti demostrar, ¿verdad?, que la acción que te están imputando no es correcta y que tú actuaste de acuerdo, ¿verdad?, a los parámetros legales. Y si esa documentación no está en tu expediente, no te va a ir bien en el tribunal. Wow. Bueno, creo que hiciste tremenda presentación. Yo no sé si ahora sé más o sé menos del tema, pero lo único que estoy seguro es que esto es un tema muy importante. Esto es un tema que todos los que tenemos negocios tenemos que atacar ya, porque o ya nos aplica o ya mismo en 30 días, posiblemente 20, 30 días nos aplica. Así que hiciste un compromiso con nosotros. Vamos a hablar del bono en alguno de los episodios. Vamos a, cuando traiga a la gente de Caribbean Payroll para que estés con nosotros, para ver la parte operacional. Porque la ley, pues es la ley, pero cómo esto se hace en arroz y habichuela, eso es sumamente importante. Así que, Ricardo, de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por tu peritaje y nos veremos pronto. Gracias a ti, Néstor, y aquí estoy a la orden, ¿verdad?, para cualquier duda o pregunta, pues ustedes saben dónde conseguirme. Más que contento con asistirle a lo que sea necesario. Muchas gracias. Nos vemos. Que tengan buenas noches.